Hola a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovaciones Crochet. Saludos a todos y todas. Hoy vengo a mostrarles el resultado del cuerpo. Estamos en esta parte. Acá ya tengo costurada, rellenada, no del todo porque vamos a tejer aún, armar el cuello, después lo vamos a rellenar del todo. Vean, está aún flaco. Entonces hoy continuamos con el cuello. Les dije en el video anterior que dejemos 42 puntos alrededor del cuerpo y en la cual vamos a armar el cuello. Entonces, manos a la obra, dejamos aquí el gancho y empezamos. Vuelta 1 del cuello. Vamos a empezar con un aumento. Ahí tenemos un aumento, es un poco difícil ya cuando está rellenado, pero tenemos que tratar de hacerlo. Un aumento, 2 puntos. 1, 2. Voy a cambiar de gancho. 2. Otro aumento. Nuevamente 2 puntos. 1 y 2. Nuevamente un aumento. Dos puntos. 1 y 2. El último aumento para este lado encima del aumento que teníamos en la vuelta anterior. Ahora recorremos 22 puntos, punto sobre punto. 22 puntos, un aumento. 2 puntos. 1 aumento. 2 puntos. 1 aumento. 2 puntos. 'Terminamos con un aumento. Es la primera vuelta. En esta vuelta tenemos 50 puntos.
Ahora saltamos para hacer la vuelta 2 y vamos a repetir los 50 puntos, punto sobre punto. 1, 2, así hasta terminar la vuelta. Vuelta 3. Ahora empezamos con puntos medias varetas, para lo cual hacemos una lazada y vamos a hacer una disminución. Para hacer disminución en medias varetas hacemos de esta forma. Lazada. Metemos punto a todo completo el punto. Sacamos nuevamente. Y sacamos todo en uno. Tenemos una disminución. Ahora avanzamos 10 puntos medias varetas. 1, 2. De esta forma hacemos 10 puntos medias varetas. 3. Ahora, después de los 10 puntos medias varetas, avanzamos 26 puntos bajos. Punto sobre punto. Sin hacer ninguna modificación. Repito, son 26 puntos. Ya avancé 26 puntos, ahora lazada y hacemos 10 puntos medias varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no sé cómo agarrar, 7, 8, 9 y 10. Y en estos dos últimos puntos hacemos la disminución para este lado. Seguimos con los puntos medias varetas, por eso estamos haciendo lazada y sacando del punto entero. Y sacamos todo en uno. Ahí termina la tercera vuelta. Vuelta 4, empezamos con una disminución nuevamente. Lazada, otro punto y sacamos todo en uno. Ahora avanzamos 3 puntos medias varetas, 3 puntos. 1, 2, 3.
lazada y hacemos una disminución en punto media vareta. Por favor, háganlo más aprieto aquí en la cámara. Por no salirme de la cámara estoy haciendo un poco suelto, pero ustedes háganlo lo más aprieto posible. Bueno, ahora 3 puntos medias varetas. Seguimos. Uno, dos, tres. Ahora avanzamos 28 puntos bajos. Así, 28 puntos. Ya avanzamos 28 puntos, ahora 3 puntos medias varetas. Dos, tres. Lazada y hacemos una disminución. Lazada y hacemos 3 puntos medias varetas. 1, 2, 3. Ahora una disminución en los 2 puntos para terminar la vuelta. Una disminución. Hemos terminado la vuelta 4. En esta vuelta nos quedan 44 puntos. Me olvidé decirles, en la vuelta 3 nos quedan 48. Bueno, ahora seguimos con la vuelta 5. Estamos haciendo así en vueltas para que no haya confusión. En otros perritos hago a partir de esta puerta, regreso así dando vueltas, pero también creo que se confunden y estamos haciendo así en vueltas. Vuelta 5. Empezamos con una disminución y seguimos con los puntos medias varetas. Ahora 4 puntos medias varetas. 1, 2, 3, 4. Nos bajamos y hacemos 32 puntos bajos. Avanzamos 32 puntos bajos. Ya tenemos 32 puntos. Hacemos lazada y hacemos 4 puntos medias varetas. 2, 3, 4.
y hacemos una disminución en estos 2 puntos que aún tenemos por este lado. Ahí terminamos la vuelta 4. En esta vuelta tenemos 42 puntos. Ahora la vuelta 6 empezamos con una disminución. Seguimos con los puntos medias varetas. Hacemos 4 puntos medias varetas. Uno, dos, tres y 4. Avanzamos 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Este último lo hacemos punto deslizado y dejamos hebra, con lo cual hemos terminado el cuello. Como ven, es alto. Esto vamos a doblar de esta forma. Vean, así, de esta forma. Este hilo aún queda acá. Vamos a coser esta parte, vamos a asegurarlo. El cuello tiene que quedar de esta forma. Bueno, está así. A partir de ahí ya la cabeza va a quedar ahí, justo entre la cabeza. Bueno, con eso hemos terminado de armar el cuello. En la próxima clase avanzamos la cabeza, con lo cual ya estamos acercándonos para tener terminado a nuestro cachorro bulldog francés. Si les está gustando este perrito, no olviden regalarme un like, comentar, compartir y sobre todo, si aún no están suscritos, les invito a suscribirse, activar la campanita para que les notifique de cuando estamos subiendo nuevos videos. Hasta la próxima, a cuidarse y mil bendiciones para todos y todas.